Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática. Hoy con mucha información sobre lo que más nos está quejando a todos los costarricenses, y no lo digo de manera subjetiva, sino por indicadores de lo que sucede en nuestro país, por estudios de opinión que lo arrojan como el problema número uno en nuestro país, que es la seguridad. Son las 10 en punto de la mañana y estamos transmitiendo por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre generando una difusión amplia de lo que sucede en el programa para la adecuada toma de decisión. Muchísimas gracias a don Chava, que siempre nos asiste de manera pues muy diligente en todas las actividades para poder generar la mejor calidad del programa que sea posible y retransmitiéndolo a nivel de plataformas digitales. El día de hoy tenemos 52 minutos llenas de información con nuestro invitado el día de hoy. Ya ha estado por acá en otras oportunidades, el máster Arnoldo Salas, Marxmal, que está el día de hoy para hablarnos de un libro que produjo, que está a punto de ver la luz para el consumo masivo, pero que, como les digo, trata lo más importante en este momento de manera, unos dirían indirecta, pero es que más directo que eso no se puede, porque es sembrar a futuro, no simplemente apagar el incendio que vemos frente a nosotros y que nos está por consumir. El libro se llama Criminología Municipal. Así es. Don Tino, bienvenido. Bueno, más bien muchísimas gracias por la invitación a su programa, don Jonathan, que sin duda alguna he escuchado y que aborda temas de gran trascendencia nacional. También aprovecho la ocasión para extender un cordial saludo a los radioescuchas y a aquellas personas que ven su programa. Sí, yo creo que desde un interés de formación desde hace mucho tiempo, y sobre todo observando el tema de seguridad, que es de cardinal trascendencia, y tomando en cuenta, por supuesto, que el tema de seguridad pública en Costa Rica en este momento está atravesando uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Totalmente crítico. Los indicadores de la criminalidad, especialmente en materia de homicidios dolosos, muestran sin duda alguna un deterioro sostenido que exige respuestas estructurales, y repito, respuestas estructurales más allá de las coyunturales o de la visión de seguridad fashion. Así es. Ese concepto me gustó, porque ahorita en campaña pues se dice de todo para quedar bien, pero no significa que es lo adecuado. Entonces la seguridad fashion me gustó cómo lo planteó. Generalmente ha venido una idea a través de la consecuencia del fenómeno criminal, en donde se tienen que dar respuestas, digamos, muy céleres, como muy rápidas al fenómeno, y eso implica tal vez saltarse algunos aspectos de relevancia. Por ejemplo, si nosotros miramos dentro de los últimos años, el 2024, y esto es un dato poco alentador, muy doloroso para nuestra sociedad, para nuestro país, el país cerró con una tasa de homicidios que podría ser considerada una de las más altas en la historia reciente. Estamos hablando de aproximadamente 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto, por supuesto, según el organismo de investigación judicial. Pero detrás de estas cifras, ¿verdad?, se encuentra lo que podría ser una profunda mutación del fenómeno criminal. Es decir, podríamos ver algo que está vinculado directamente a las estructuras del narcotráfico. También el tema del surgimiento de las disputas territoriales y sobre todo las economías ilegales y nuevas economías ilegales emergentes. Que eso vamos a dedicarle un poco de tiempo, porque me gustaría profundizar para que los oyentes y quienes nos ven en redes sociales comprendan que no es simplemente el acto del delito de la venta de drogas, o el acto del delito del bajonazo, o el acto del delito del bajonazo, del robo, del hurto, de, no sé, cualquiera la lista que pueda existir, sino que hay una economía detrás que sustenta eso y que dinamiza el comportamiento de estos grupos y que inciden directamente en la sociedad, y que pueden atraer muy fácilmente a los jóvenes que en este momento desertan de los estudios o que no encuentran trabajo y que necesitan o que quieren seguir una vida más sencilla, más fácil. Así es, uno pensaría también que para algunos es más atractivo el dato duro, digamos el aspecto cuantitativo,
pero hay que mirar los aspectos cualitativos del fenómeno criminal, es decir, de ese hurto, de ese robo, de esa manifestación de venta de droga, vinculándolo precisamente a los hechos generadores, a lo que lo motiva desde un análisis, desde un diagnóstico más sensato, más riguroso, pero sobre todo más claro para la toma de decisiones y para poder precisamente atender esto con acciones preventivas, no excluyendo, por supuesto, una visión de política criminológica, si se quiere más dicho de forma común, política criminal, más pura. Las acciones de represión, pero es que requiere un balance. Generalmente dentro del discurso hay aspectos que se centran más en una visión inmediata, la respuesta del castigo, de la consecuencia, del encierro, pero se requiere más allá de eso. Digamos, en algunos espacios mover al infractor o al perpetrador delictivo no implica que el fenómeno desaparezca. Puede evolucionar, puede mutar. Estos escenarios incluso en donde se materializa esa visión de crimen organizado que va más allá de ver el hecho de la venta de drogas, sino toda la estructura que hay detrás de la economía que genera. Exacto. Eso implica, por supuesto, sin duda alguna, un resultado negativo en el sentido de cómo se ha venido manejando las respuestas desde la concepción institucional, social. Dicho de otra manera, estaríamos hablando de que esto representa una erosión de los mecanismos también sociales, ¿verdad? Claro. Estaríamos hablando que una de las eventuales consecuencias sería propiamente la pérdida de la cohesión comunitaria y las brechas que institucionalmente en algunos casos... Eso último que acabas de decir es aislamiento dentro de la comunidad. Totalmente. Okay. Y además ese aislamiento no solamente implica un aislamiento con otras instituciones dentro de la descripción horizontal, sino también el distanciamiento con la visión nacional local. Entonces, cuando ocurren esas situaciones, a mi juicio, y dentro del entender que he tenido de la visión criminológica, eso puede tener incluso más repercusiones de aquella teoría del abandono del objeto de una calle en Nueva York, de la teoría de las ventanas rotas, que dicho sea de paso, está muy trillado, se ha utilizado mucho, se entiende poco, pero se articula, digamos, pírricamente a través de las medidas para contener, pero sobre todo para prevenir estas manifestaciones. Don Tino, el concepto criminología municipal, ese es un concepto que de dónde viene y por qué ahora tiene tanta importancia, porque normalmente este fenómeno se ve desde la cúpula, desde arriba, política nacional y acciones que cubran a todos básicamente con la misma sombrilla. Pero esta especialización criminológica va sobre 84 territorios, cada una con un modelo hecho casi que a la medida. ¿De dónde viene este concepto y por qué ahora tiene tanta relevancia? Ha sido parte de una idea que se trabajó, digamos, a inicios del 2000. He tenido la oportunidad de partir con muchos municipalistas y desde la criminología ha quedado un vacío. Se habla de los grandes fenómenos, pero la contextualización del fenómeno a tierra, de cómo poder entenderlo y cómo tener una respuesta más eficiente en espacios controlados, en territorios controlados, no se ha tomado en consideración concretamente. Sin embargo, la propuesta de criminología municipal, a entender desde esta concepción, surge como una propuesta de articulación entre un conocimiento técnico en materia de prevención, de seguridad y de criminología, y lo que sería la gestión local del territorio, en donde involucran a las personas municipios. Pero además tendríamos que ver con más detalle el aspecto propositivo, ¿verdad? De lo que en principio sería considerar una redefinición de la seguridad en aspectos locales. ¿De qué manera? Es que se cree muchas veces que la idea de seguridad es una idea centrada desde una concepción de gobierno nacional, casi desde una visión impuesta, ¿verdad? Entonces, como una orden, todo el mundo pórtese bien, si no le jalo las orejas. El giro copernicano acá es que la seguridad no se impone, la seguridad se construye desde la comunidad, desde los gobiernos locales, desde las personas que son parte de los comercios en estos espacios, de los centros educativos, de las personas municipios, de los vecinos, pero sobre todo de los líderes comunitarios. Y no hay que dejar atrás que si bien a nivel local existen servicios de seguridad, en el sentido del servicio policial, no se ha tomado con gran interés, trascendencia o preeminencia
la seguridad en el ámbito, y lo voy a decir así, / privada. ¿Cuánta información hay precisamente de las personas que prestan seguridad privada en los ámbitos locales? Si bien siendo un lugar privado, la generación de información a ojo de todas las personas, a vista y paciencia, en todo el tiempo que ellos se encuentran, pueden ser insumos de relevancia para poder analizarlos y precisamente proponer nuevas acciones de seguridad también desde la participación comunitaria. Consulta, las entidades de seguridad privada que participan o tienen incidencia de una u otra forma dentro de instalaciones o actividades dentro de un municipio, tienen la obligación de reportar cuando hay un hecho que ellos saben que es ilegal, que no está afectando, por ejemplo, el establecimiento en donde están dando la seguridad o las oficinas o resguardando la integridad de quienes van a un concierto, por ejemplo, pero que se sabe que es algo ilegal. Ellos tienen la obligación de transferir la información a las diferentes policías. Desde el nivel normativo existe la obligación de poner en conocimiento el hecho delictivo. Pero tal vez el giro copernicano, el cambio importante acá es cómo identificar algunos comportamientos frecuentes y recurrentes que, no siendo el resultado de un comportamiento delictivo, es desviado y puede derivar una amenaza precisamente para la seguridad del entorno a nivel local. Ese sería un paso más allá dentro de la propuesta. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra ese momento, esa concientización de si los estoy viendo, si tiene amaulla, se ve como gato y camina como gato? ¿Cómo hago que pase de eso a una interconexión con todo el sistema? La recopilación de datos a la luz de los fenómenos más relevantes a nivel local. Y eso es parte de lo que se propone precisamente de la criminología municipal a través de una serie de conceptos nuevos y de propuestas nuevas, como por ejemplo es el tema de los mapas azules. Históricamente, desde la visión de la criminología, del tema de prevención de seguridad, se ha querido prevenir con el resultado más lesivo, lo cual no está mal. Entender que hay mapas de calor o mapas rojos donde hay una incidencia delictiva, donde se registra un homicidio doloso, donde se registra un hurto, donde se registra un robo, no es suficiente. Desde la perspectiva de la criminología municipal, los mapas azules van a permitir identificar lo que serían no solamente esas zonas en riesgo o zonas rojas, sino que también permite identificar en los territorios un margen de esperanza y también de resiliencia en las comunidades. Esto por cuanto lo que se requiere es que se conviertan los actores locales no solamente en conocedores, sino en promotores de la seguridad. Ahora, el detalle está en cuáles comportamientos identificar, con qué frecuencia, y eso solo se logra identificar dependiendo de la preeminencia del fenómeno más generalizado en ese contexto. Entonces sería articular con ellos en distintos espacios cuáles serían los rasgos más significativos eventualmente de estas amenazas, estos riesgos, o ya en su resultado final, ¿verdad?, peligros manifiestos, y cómo atenderlos previamente para que no se conviertan precisamente en un hecho lesivo que afecte a la comunidad. Cuando hablamos de la implementación de esta teoría en la práctica, ¿hay cantones modelo que uno pueda decir, a ver, no lo están aplicando al 100%, no tienen literalmente una identificación con el modelo que se está planteando, pero que sí van por una línea de responsabilidad para ver el hecho no solo de poner un policía para que me dé miedo y no haga algo malo, sino que vea el contexto de la comunidad? Viera usted qué interesante, porque dentro del trabajo de campo que se ha hecho, y separando la paja del trigo, porque esta visión de criminología municipal, entendiendo esto como una propuesta de brindar, digamos, desde un eje nuevo, aspectos como prevención, ya que no digo prevención, sino digo prevención, términos diferentes, que en realidad es parte del conocimiento, de formación de las personas municipios, de los que viven en el lugar, para con acciones mínimas poder contener el fenómeno criminal. Esto por supuesto no es ni será tocarle la puerta al delincuente y decirle, mire, váyase de mi urbanización. Como en otro momento un funcionario dijo, vaya, tócale la puerta, no me haga eso. Jamás. Y esto tampoco va a ser, digamos, una especie de sexapil o pasarela a través de los consejos municipales para señalar que una institución de seguridad está presente en cada uno de ellos, casi que como lo que podría ser una especie de proselitismo de seguridad fashion. No, exacto. Esto es más bien
entender desde la comunidad, desde esos espacios sociales, desde esos liderazgos sociales, cuáles son las manifestaciones que más les aquejan. Y comenzar a trabajar la diferencia entre lo que es la percepción de seguridad y entender la inseguridad de una concepción real y de modo preventivo acciones suficientes que no impliquen el riesgo de las personas, sino de simplemente generar las acciones adecuadas para que las instituciones involucradas puedan actuar. Para eso están los mapas azules. Para eso hay que identificar cuáles son los espacios dentro de ese contexto que pueden contribuir a la disminución de determinados fenómenos. Las personas municipios, las personas que viven en sus comunidades deben de saber no solamente de aquello que se puede generar a través de un discurso recurrente que puede ser el tema de inseguridad, sino que tienen que saber dónde están sus iglesias, dónde están sus asociaciones de desarrollo, dónde están las organizaciones deportivas, dónde están las fundaciones que acompañan a las personas en determinados ámbitos. Es tener una radiografía de todas esas organizaciones que pueden sumar y contribuir esfuerzos para disminuir el fenómeno criminal. No, y no lo voy a decir de forma, digamos, poco responsable, sabiendo que el fenómeno criminal nunca va a desaparecer, se va a transformar, se va a disminuir. Siempre va a transformarse. Pero no puede ser una amenaza en grandes términos para las personas municipios. Deben de estar dentro de un parámetro razonable, a pesar de que para nadie es aceptable, pero aceptable dentro del ámbito local, para que las personas municipios entiendan que el compromiso local, que el ser corresponsable en las generaciones de políticas local de prevención los hace más que protagonistas, los hace personas que pertenecen a un espacio que eventualmente serían territorios seguros para estos efectos, ¿verdad? Básicamente, para ir hilvanando el concepto que viene en el libro y que va a quedar a disposición del público a finales de año, ya vamos a hablar de eso, pero el concepto de criminología municipal descansa en el concepto de prevención, distinto a prevención. Prevención es desde arriba, las instituciones, los gobiernos, el alcalde, los regidores dando políticas internas para que sus policías y sus instituciones puedan tener un permeo en la comunidad y que puedan detener la ola que viene de criminología, de criminalidad en diferentes ámbitos. La prevención es desde abajo, donde iglesias, asociaciones, condominios, escuelas, universidades, toda la articulación social se intercale entre sí y se amarre con la parte policial, y así poder tener información de qué pasa y a partir de ahí controlar trabajando en equipo. Sí, y además una de las partes o uno de los elementos de más trascendencia de la prevención, entendiendo que es un paso más allá de la prevención, es que las personas puedan educarse en el tema de seguridad, pero de seguridad a modo de prevención, de esas acciones mínimas para entender, digamos, qué implica a nivel local determinado espacio, o la recuperación de los espacios públicos, o cómo se hace la recuperación del espacio público en sentido a cuáles son los aspectos que se vinculan con la identidad de la localidad. Eso voy a tomarlo como un ejemplo porque diversas candidaturas han puesto sobre la mesa recuperemos espacios públicos e iluminemos los parques. Y lo ponen como una acción importante en la recuperación de la seguridad de las comunidades. ¿Es eso sí? Se ha dicho y por mucho tiempo desde una visión de prevención situacional, incluso desde la visión de la criminología que vincula lo arquitectónico, ¿verdad? Las ciudades seguras más en su diseño y también en la iluminación. Por mucho tiempo se ha descrito que es suficiente para disuadir o disminuir el actuar criminal. Pero lo que nosotros debemos de tener muy claro, ¿verdad?, es que el fenómeno criminal tiene una alta capacidad de adaptarse. No son vampiros, no viven en las sombras, también pueden hallarse en la luz, para decirlo de forma sencilla. Ha servido, pero el detalle es el propósito de iluminar y recuperar qué espacio, ¿verdad? Recuperar los espacios públicos, ¿con cuál propósito?
simplemente para que esté más ordenado, es suficiente para disminuir el fenómeno criminal, en donde no existan los famosos grafitis, en donde se ubiquen, ¿verdad?, algunas áreas verdes. Tal vez el detalle en el que hay que poner más énfasis es cómo recuperar el espacio a la luz de la pertenencia de las personas de la comunidad y cómo esa pertenencia contribuye a la disminución de comportamientos desviados y eventualmente de comportamientos delictivos. Lo que pasa es que la visión de criminología municipal no requiere una descripción uniformada, con chalecos antibalas, con armas de fuego. Ni hay un machete para los 84 cantones. No, y no podría haberlo, porque para poder realizar criminología municipal desde la concepción preventiva, articulando otros ejes como la animación sociocultural, se requiere un diagnóstico. Pero un diagnóstico lo suficientemente sensato desde la realidad de la comunidad, de las personas que habitan y que son partes, involucrando las instituciones y otras organizaciones, no reduciendo esta necesidad a la visión de un espacio del gobierno local, ¿verdad? Algunos dirían que si bien los miembros de un consejo municipal representan de alguna manera a las personas municipios necesitan ser oídas para en conjunto tener estas visiones y poder articular mejor ¿Qué tanto cuesta o qué tanto debería no costar la implementación de la criminología municipal? Yo me he hecho esa pregunta en datos económicos, pero la respuesta que tengo y la más sensata, tal vez la más robusta... Y más allá de lo económico, en la parte política. Sí, también, pero en la parte económica uno diría más cuesta un plan de acción enfocado a prevenir la seguridad que no va a ningún lado. Eso cuesta muchísimo. Y desde el ámbito político, digamos, entendiendo esta política como esta primera relación de poder con orden, hay que devolver a las comunidades, en este sentido, la voz y la pertenencia y la participación ya en las políticas de gestión local para hacer seguridad. Por eso es que dentro de una de las, digamos, finalidades o aspectos que pretende la criminología municipal, como uno de los grandes efectos de esto, es devolver la práctica de la criminología municipal, empoderar al municipio como actor de estas políticas, pero sobre todo conocer mejor el proceso de articulación con el Estado central y la ciudadanía para lograr esos fines preventivos. Y ahorita Costa Rica está en esa línea, en ese reglón, como para trabajar en equipo, como para ser conscientes de que yo tengo que sacar mi parte del trabajo y colaborar, porque ahorita el aislacionismo que hablábamos al principio está haciendo mella. O sea, todo el mundo dice que alguien más lo haga y todo el mundo vuelve a ver a la policía, resuelva usted. O resuelva al alcalde, o resuelva a los regidores, para eso están. Además, los grandes responsables de la inseguridad en este momento, la gente va a ver a la asamblea. Y en la asamblea se hacen leyes, no las ejecuta. Y las hacen para que empiece a tener resultados 2 años después, si va rápido, porque hay que reglamentar todas las leyes y le toca al ejecutivo. Entonces, ese grado de distorsión del mensaje y de necesidad de resoluciones nos podría hacer pensar que esto se puede ejecutar de una manera pronta o en cuánto tiempo podríamos tener una evidencia de que esto sí puede solucionarse o se puede resolverse en una municipalidad, en un cantón. Lo que he visto más últimamente, y no sé, don Jonathan, si usted también se ha dado cuenta de ese detalle, es que se ha comenzado a escuchar en los discursos la trascendencia, la relevancia y la responsabilidad de los cantones. Incluso se mira al futuro de que hay una alta participación de los cantones en el tema de seguridad, en el tema de proponer la seguridad desde lo local, solo que todavía no hemos llegado al punto de madurez de separar lo que serían acciones que corresponden a la política propiamente nacional de aquellas que tengan una identidad de respuesta local. Sí, de hecho, o sea, se ha movido mucho en el C5, que llaman el centro de monitoreo, donde suman las cámaras o el sistema inteligente de varios cantones. Pero además, digamos, dentro de las réplicas del uso de las tecnologías, de los cuerpos,
de seguridad a nivel global, lo que nosotros debemos entender es que, por ejemplo, en el surgimiento de las policías y en el control de esta información a nivel local, ha sido en muchos casos una réplica de la Policía Nacional, para hacerlo más claro, de fuerza pública, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, y esto es algo que las personas pueden ver como una tradición muy sencilla. Los fundadores de los cuerpos policiales a nivel municipal han sido funcionarios de fuerza pública, ¿verdad? Exfuncionarios de fuerza pública que incluyen, digamos, esa visión de información y la trasladan al ámbito local. Aquí es a donde nosotros podríamos decir, bueno, hay grandes o sendas dificultades, ¿verdad? La respuesta a nivel nacional no debe ser la misma a nivel local desde un servicio de seguridad local, ¿verdad? Los insumos que requieren para poder actuar no son los mismos datos que se asimilan a nivel nacional, y mucho menos si no se contextualizan al panorama local. Ha habido un mayor interés, por supuesto, en el ámbito municipal. Pareciera que las acciones a nivel nacional no siendo suficientes o no siendo en este sentido más precisas en la simetría de los fenómenos que se materializan, entendiendo que muchas veces se propone una política nacional de seguridad todos juntos para todos por igual, que en algunos espacios podría tener gran efectividad, pero en otros simplemente no atendería a un fenómeno que está presente, ¿verdad? Entonces, aquí es a donde tiene un gran espacio la criminología municipal, en donde muchas personas han presentado interés a escuchar esta propuesta, incluso mucho antes de darle cuerpo de libro con la presentación que se viene, y también teniendo muy claro que no se trata de una propuesta que pretende hacer todo un proceso riguroso de análisis técnico vinculando la gestión municipal desde lo que podría ser, bueno, vamos a añadir una complejidad burocrática más desde lo local. Más bien es simplificar. Para nada. Más bien es simplificar y operativizar lo que ya se hace. Y así ser también más rigurosos dentro de esos mecanismos para poder identificar desde ese panorama técnico y ético lo que corresponde a cada decisión de nivel territorial y que debe de sustentarse siempre dentro de un marco de diagnóstico, mapeo y seguimiento. Y no seguimiento generalizado, seguimiento diferenciado, porque como se involucra o se incluye en el libro, las comunidades pueden ser consideradas como comunidades con vida propia, lo que se aborda como la biocomunidad, ¿verdad? En esos rasgos identitarios, culturales, costumbres, principios, tradiciones que pueden diferenciar marcadamente de un espacio a otro, y también las formas en que las personas pertenecen a ese lugar, ¿verdad? Porque hablamos de arraigo, de pertenencia y de estabilidad. De hecho, con solo un detalle de que alguien vea, hay un vecino que está raro, o hay un carro que ha estado llegando y está raro. Es identificarlo y procesarlo en un canal de comunicación que llegue a las personas correctas. No simplemente en el ejercicio vecinal de bis del carro que anda por ahí. Porque, a ver, muchas veces nos quedamos sin eso, pero no hacemos nada con eso. No, y además esa es la primera fase de un acto de investigación, que generalmente están los parámetros de una visión de investigación policial, criminal, de criminalística, ¿verdad? Y que se vincula casi a algunas propuestas de, digamos, zona segura organizada contra el crimen. Sí. Pero el detalle es, ¿y qué hacer para que eso no ocurra de esa manera? Si efectivamente puede ser un riesgo, ¿verdad? ¿Esto tiene algún tipo de anclaje o de relación con seguridad comunitaria? El proyecto que en el inicio de los 2000 ya se trataba de agarrar comunidades y enseñarles a tener cuidado y protegerse entre ellos. Lo que pasa es que en esta visión no es una visión de investigación policial para poner el conocimiento directamente, digamos, a los cuerpos policiales. No se reduce, digamos, un parámetro exclusivo de seguridad física. La criminología municipal tiene dentro de sus ejes una visión de seguridad física, pero se escribe con mayúscula la seguridad humana. Es que es necesario conocer todos estos elementos y cómo algunas variables pueden influir. Por ejemplo, cómo el tema de la economía, las finanzas sanas pueden influir eventualmente o pueden servir como un elemento preventivo para que algunos comportamientos desviados no terminen en comportamientos delictivos afectando a la localidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Se involucran otros ejes como el tema, además de la seguridad comunitaria, ¿verdad? La articulación de la seguridad local con la seguridad a nivel nacional, identificar acciones mínimas y complementarias para poder disminuir las presencias de otras manifestaciones. Yo sé que esto va a sonar trillado, pero puedo decir, bueno, ¿y qué pasa con el deporte en algunos espacios? ¿Y qué pasa con la juventud en relación de esos espacios, el deporte y la presencia de la droga? Uh-huh. ¿Y cómo identificar cuál es el deporte? ¿O cómo identificar los signos culturales en donde ellos puedan departir sin la necesidad de estas sustancias? ¿O cómo se puede mover el consumo de estas sustancias en determinada localidad a otro? Que esa es una de las particularidades que pasa con el fenómeno criminal. Generalmente se mueve, ¿verdad? Y hay que diseñar formas de actuación, de intervención, sin que esto implique, y siempre lo digo, una autopuesta en peligro. Esto no es tomar la justicia por la mano. Esto no se trata precisamente de organizar a la comunidad con palos y antorchas para seguir a un perpetrador o un infractor. Esto se trata simplemente de que en el momento en que ocurre el hecho, además de poner en conocimientos a las autoridades competentes, cómo esa comunidad va a actuar para restablecer nuevamente, más que el orden, restablecer la confianza en el espacio, ¿verdad? ¿Cómo actúa la criminología municipal en función de su antítesis, la gobernanza criminal y la economía criminal? ¿Cómo opera y cómo podemos entenderla de forma práctica para saber cómo se resuelven esos problemas bajo esos conceptos, gobernanza y economía criminal? En realidad, lo que ha ocurrido desde la visión de gran escala, incluso el gran Estado, busca alcanzar a fenómenos desde un ámbito de represión directa, uh-huh, ¿verdad? Lo cual no está mal. Uh-huh. Pero a nivel local ocurren otros factores, ¿verdad? ¿Cómo perseguir aquellos elementos que pueden motivar o acompañar el surgimiento de esos comportamientos delictivos en la zona? O sea, ¿cómo vamos a perseguir la pobreza? Uh-huh. ¿Cómo vamos a perseguir el desempleo? ¿Cómo se va a criminalizar la pobreza y el desempleo? Y aquí viene la consecuencia, ¿verdad? Con el tiempo, estos factores se describen de una forma muy dura, poco valorativa, y dependiendo del modelo del discurso, termina siendo un discurso de mano dura. No me interesa si no tienes empleo, si no tienes recursos, sí. Simplemente tenemos que seguirlos todos por igual. Más sin embargo, la criminología municipal no mira, digamos, el fenómeno desde ese resultado, busca anticiparse de una forma más sutil y nada riesgosa para las personas de la comunidad. Digamos que es una respuesta que no se presenta, como dije hace rato, no se presenta vestida con arma, con chaleco antibala, con uniforme, sino que analiza los factores sociales y propone mecanismos para poder contener esas manifestaciones a través de la prevención, ¿verdad? Hace unos minutos, de hecho antes de entrar también al programa, nos estábamos conversando que hay indicadores oficiales del INEC y de otras instituciones que dicen baja la pobreza extrema en zonas vulnerables, donde la población ocupada baja, es decir, hay menos gente trabajando formalmente, y donde lo que se está operativizando a nivel productivo no es tan dinámico como para justificar una baja en la pobreza extrema. Sin decir que eso es, obviamente, porque no hay data correspondiente para esa afirmación, pero sin decir que es producto de una economía criminal, la criminología municipal sería capaz de identificar estas arenas movedizas que hay en territorio donde el dinero no ha habido de forma formal y correcta, esté sustentando economías de familias, personas y de grupos. Precisamente para eso es planteada la criminología municipal, poder identificar a través de un diagnóstico de la localidad, porque tendríamos que saber primero cómo las personas perciben, digamos, esa dinámica, cómo ellos ven esas otras formas de economía, ¿verdad? ¿Qué opinión le tienen dentro de la normalización de las actividades irregulares como medio de subsistencia cuando no hay un medio suficiente de parte de la estimulación de la economía local para que tenga precisamente opciones
condiciones de empleo local y cuáles serían, ¿verdad? Evidentemente, si nosotros pensamos incluso en esta evolución, concreción del fenómeno criminal con las economías ilegales, eso incluye muchas cosas. Eso incluye hasta de aquellos métodos de azarosidad que no están formalmente establecidos por el Estado, pero que se ha convertido incluso para algunas personas un modo de subsistencia eventual por la gran suerte que puedan tener, ¿verdad? Y si la tienen, ¿verdad? Porque si no llegan a tenerla, hay que ver en qué termina esa persona que compra algún tipo de lotería fuera del marco formal y qué se ha hecho para alcanzar ahí, cómo se pone en conocimiento, digamos, a esa población de cuáles serían los mecanismos para contribuir según el sector en una seguridad que se convierta en una seguridad sana, no vista, ¿verdad? Exclusivamente con cámaras, alambre de navaja, entre otros aspectos. Y cómo fortalecer la relación entre esas personas de la comunidad, de ese territorio, con sus autoridades locales, definiendo con claridad esa diferencia de autoridad local entre aquello que es horizontal y lo vertical. Esos son los aspectos que hay que reforzar. La criminología municipal propone, por supuesto, una intervención de diagnóstico para conocer realmente cuál es el alcance del fenómeno criminal descrito en la localidad. ¿Verdad? Contrario senso a lo que pasa en muchas ocasiones cuando nosotros llegamos a decir, bueno, el tema de la inseguridad. ¿La inseguridad en Costa Rica es una percepción? No. La seguridad en Costa Rica no es una percepción, ¿verdad? Que esto dista mucho de cómo yo identifique los hechos criminales que perciba a través de los medios de comunicación, de la televisión, y sea suficiente para decir que eso está ocurriendo en mi espacio. Cuando en realidad lo que hay que identificar sobre el tema de la inseguridad es que es un hecho que es perfectamente medible y contextualizable en el ámbito en donde ocurre, ¿verdad? Y aquí viene otro problema, ¿verdad? Generalmente la percepción ciudadana amplifica los efectos políticos de esa percepción de seguridad y también amplifica esos efectos emocionales, y esto se convierte en una demanda social todo junto, ¿verdad? Que no quiere decir que no sea una demanda social ilegítima, no, es una demanda social de seguridad legítima y de protección, pero generalmente lo que se exige son resultados inmediatos, y ese es el detalle que nosotros vemos desde la criminología municipal. Para tener resultados más rápidos, los análisis se tienen que brindar en espacios controlados, en territorios controlados, para identificar la génesis del fenómeno que se da ahí, ¿verdad? Para poder atender esas demandas con una canalización técnica y sostenible, y que pueda, sin duda alguna, derivar en respuestas de prevención y no en el discurso, como dije anteriormente, de mano dura, que si bien ofrece un alivio temporal, jamás va a resolver las causas profundas del problema. Entonces, tal vez aquí parte del debate, el que corresponde a la idea o a la discusión de criminología municipal, no es limitarse o reducirle a la descripción de cuántos delitos ocurren, sino a las cualidades del delito que se cometen. ¿Qué hay de fondo? Pero además, ¿qué están haciendo, sin duda alguna, los territorios como organizaciones territoriales en los aspectos del fenómeno criminal? ¿Cómo se está manejando, por ejemplo, la convivencia? ¿Y cómo se lleva adelante la idea o se maneja la capacidad institucional para sostener la paz y por ende la paz local, ¿verdad? En realidad, parte de la gran reflexión de la criminología municipal, el discurso de fondo de esta criminología municipal, para utilizar la expresión de soplar y hacer botella, ¿verdad? En este caso se trataría de soplar, pero soplar no basta si la botella no tiene forma, ¿verdad? Entendiendo que las estructuras locales deben de ser moldeadas con un método de prevención, de conocimiento y de continuidad, entendiendo que, de no ser así, los esfuerzos quedarían sin duda alguna encapsulados, atrapados en la retórica de la participación sin resultados sostenibles, y que resulta muy
pero muy caro. No digo costoso, digo caro, porque es una pérdida de recursos muchas veces pensar en la seguridad simplemente de ubicar, por ejemplo, un agente policial en determinada zona con distintos turnos al frente de un parque, ¿verdad? No son acciones suficientes. Y ha sido así, por ejemplo, en las últimas acciones que se han visto en algunos lugares de altísima incidencia, como por ejemplo en Alajuelita, no ha habido una disminución tras las acciones de la seguridad a nivel país, entiéndase, de las acciones del propio Ministerio de Seguridad haciendo estos actos, y que no tenemos resultados sostenibles que digan sí, hay un resultado que señala que hubo una disminución la incidencia delictiva de ese lugar o la disminución de los homicidios dolosos, ¿verdad? Pero es mucho de lo que se incluye en esta propuesta ya en blanco y negro, ya en el libro, que implicó un trabajo que se inició aproximadamente el 2014, se colocó en blanco y negro, con algunas mejoras, con algunas adaptaciones. Esto es propio de la redacción del contenido teórico, de la propuesta de la formación, ¿verdad? Y la relevancia, por ejemplo, de estos nuevos conceptos, mapas azules, ¿verdad? El tema de la prevención, el medio para poder lograr ese modelo educativo, ¿verdad? A nivel local, que sería el uso de la animación sociocultural, entender la comunidad como un espacio de vida propia, la biocomunidad, cómo manejar una nueva visión de seguridad que incluya, por ejemplo, la seguridad privada en materia de prevención, ¿verdad? Y de prevención, no de reacción. No se espera que la seguridad privada tome la seguridad ciudadana, entendiendo que esto es un tema exclusivo del Estado, sí, claro, sino que contribuye en las acciones, ¿verdad? Siendo, digamos, una acción bifurcada entre lo que son la generación de información a nivel nacional y la generación de información a nivel local, una para atender, digamos, las manifestaciones de ese fenómeno ahí en el sitio, y otra para proponer, digamos, los grandes intereses de los planes nacionales, incluso información que puede ser relevante, sin duda alguna, para la inteligencia en las acciones de prevención de los grandes fenómenos. Y ahí incluyen, ¿verdad?, las grandes organizaciones criminales y el tema de gobernanza, vinculando, me haría falta un término que creo que es uno de los más cardinales o medulares, ¿verdad?, que sería a través de la generación de información, no hacia afuera, sino hacia adentro de las grandes instituciones, mirando el tema de fraude, el tema de corrupción, entre otros aspectos. Y ahí la digitalización es base, no hacer todo análogo, es decir, no un papel o no de la forma tradicional, sino que es más rápido. Articular e intercalar. La disposición de información es mucho más rápida, ¿verdad? De hecho, yo me pregunto por qué hoy día las asociaciones de desarrollo con tantos desarrollos tecnológicos no tienen programas de control que les permitan, más allá de organizar su gestión como asociaciones de desarrollo periódica, sino que llevar, digamos, controles además de finanzas sanas, de orden, de participación, y por qué no reciben información precisamente ya de las instituciones a nivel local, de cuáles son los aspectos de relevancia, cuáles serían las alertas del momento, porque esto va sin duda alguna evolucionando, para fortalecer, digamos, esas acciones estructurales a largo alcance que permitan sostener la prevención a nivel local. Una pregunta, bueno, dos en una, entiendo. Una, ¿cuál es la mayor o el mayor beneficio de la implementación correcta de la criminología municipal en un cantón? Y dos, va relacionado a la primera, ¿cuánto tiempo dura desde cero hasta su mejor aplicación la implementación de este modelo? Vea que me puso en aprietos con esa segunda pregunta, ¿verdad? Porque muchas de estas acciones derivan de la complejidad de los resultados, eventualmente del diagnóstico empleado, y entendiendo que pueden de un diagnóstico derivarse 10 necesidades de atender en materia de seguridad humana. Pero hay que priorizar esas necesidades para poder enfocarnos en una disminución de fenómenos delictivos en el lugar, pero sobre todo la prevención de fenómenos de comportamiento desviado en el lugar.
la criminología municipal sin duda alguna representaría una interesante disminución en fenómenos que se den en el lugar con mayor eficiencia que las grandes visiones a nivel nacional. Traducido así, representaría una disminución significativa, por ejemplo, del tema de las economías emergentes, ¿verdad? Ilegales, del tema del narcomenudeo, ¿verdad? Y otros temas que no se requieren acciones amenazantes para desmotivarlas o desacelerar su presencia. Se requieren acciones de orden, y más si se retoma la identidad de las comunidades. Entonces, podríamos pensar que un diagnóstico podría tomarle a una comunidad sin ningún problema identificar cuáles son estos aspectos, aplicando instrumentos que lleven de 6 meses de análisis, tal vez hasta un poco más. El detalle es que no serían insumos sesgados o débiles para la toma de decisión que se requiere a largo plazo, ¿verdad? Ahora, con la información, digamos, suficiente, con los medios de consulta suficiente, con las consultas a fuentes abiertas, con la aplicación de mano a mano, ¿verdad?, acompañado de la localidad, con las personas del lugar, con todos los sectores, logrando estos insumos, por supuesto, que se puede llevar a cabo incluso con menor tiempo. ¿Hay diferencia en la implementación si estamos hablando de un cantón rural a un cantón urbano? Totalmente. De hecho, aquí es a donde nosotros tenemos que ver que dentro del diagnóstico hay que identificar la identidad de la biocomunidad, ¿verdad? No solamente rural, sino implicaría que veamos una concepción rural de puerto, ¿verdad? Costa. Rural de campo. Rural dentro de un ámbito más de campo, y ahí los factores cambiarían. El problema que se ha tenido es que se ve todos por igual. La descripción de las comunidades como un enunciado absolutamente igual en todos los casos. Han habido esfuerzos para representar incluso el tema de seguridad más allá, pero a mi juicio esos esfuerzos no han estado encaminados dentro de ese proceso de identidad, porque incluso hasta para la formación de las personas que sean responsables del servicio de seguridad a nivel local, la policía municipal debe tener una identidad propia, más allá de lo que se intentó hacer hace mucho tiempo, que todas las policías municipales tuvieran exactamente, incluso el mismo uniforme de policía municipal. Entonces, eso nos hace una descripción de lo municipal en todo ámbito por igual. Y creo que eso no serían los esfuerzos, ¿verdad? Los esfuerzos serían poder identificar ese arraigo, tener claro que la formación de seguridad local requiere un componente esencial de formación de seguridad, pero el contexto exigirá o ameritaría, en este caso, que esa formación esté vinculado con ese medio. Por ejemplo, un policía municipal de una zona de costa debe tener una formación algo especial y absolutamente distinta a lo que sería a un policía municipal de un municipio que tiene una zona industrial. Partiendo, ¿verdad? Por ejemplo, del idioma. Tiene que tener el de la costa un segundo idioma por fuerza. Por fuerza, además de la vinculación eventualmente de la presencia del turismo, que esos son aspectos también que están sujetos al estudio, porque habría que dimensionar si es una zona que efectivamente en la costa que se encuentra hay una alta presencia del turismo, qué tipo de turismo, cuáles son las características. Por ejemplo, cuando uno ve personas en situación de calle, migrantes, tal vez uno tendría que observar qué estrategias tiene los municipios, las municipalidades y los municipios, involucrando a todos los que son parte de, para poder analizar ese fenómeno y brindar respuestas. En 4 años de implementación correcta, después del diagnóstico, podríamos tener cantones, tal vez no 100% libres de la criminalidad, porque eso es complicado por el fondo, por todo lo que las transversalidades que hay, pero sí mucho más sano. Sin duda alguna, solo que aquí viene el detalle, lo que más vende, ¿verdad? Generalmente es postergar la solución. Sí. Ese es el problema. Y muchas veces
dentro de los fenómenos que se eligen, se toman los más gravosos, pero en el contexto local pueden haber manifestaciones que tengan un impacto elevado para una persona y no necesariamente sea un homicidio doloso, sea una persona que se llevó una planta del frente de la casa. ¿Cómo atiende, verdad, ese grupo vecinal esa situación? Que hace percepción de inseguridad. O las microviolencias, o las micromanifestaciones de violencia. O sea, ¿cómo se maneja la relación intravecinal o entre vecinos? Don Tino, en 30 segundos, antes de entrar en la parte de implementación del libro y cómo la gente lo puede conseguir y demás. Esta política de criminología municipal no necesariamente está vinculado a seguridad pública. No. Estamos bien vinculados al gobierno local. A los gobiernos locales, incluso serían generadores de insumos suficientes para entender con más claridad cuáles serían las acciones relacionadas a las otras organizaciones de carácter nacional para que puedan atender y brindar respuestas ahí. Pero podría tener un anclaje con seguridad pública. Sin duda alguna. De implementación desde arriba. Sí, sin duda alguna. De hecho, la gran ventaja que hay, y es la que se espera a través de la propuesta, es que haya más claridad a nivel de las instituciones centralizadas que brindan servicios, ¿verdad? En este caso, la seguridad ciudadana dentro del Ministerio de Seguridad Pública tenga más claro el panorama general contextualizado y vinculado al territorio de cómo se manifiestan esos fenómenos, cuándo se manifiestan esos fenómenos, a qué sector, ¿verdad? Repercuten, a quienes están dirigidos y cuáles serían las acciones suficientes y los mecanismos de actuación de las personas municipios para contribuir con la generación de información y también con la presencia policial siendo más eficiente. Libro Criminología Municipal. ¿Cuándo sale? ¿Dónde se va a hacer la presentación? ¿Dónde la va a poder conseguir la gente? Los políticos, ahora que andan buscando algo diferenciado, ¿cómo lo pueden contactar a usted? Cuéntanos cómo está esta parte. Bueno, de primera ratio teníamos planteado presentar el libro o hacer la presentación del mismo el próximo 17 de noviembre. Hemos tenido que hacer un par de ajustes y la presentación será para la primera semana de diciembre. Okay. Probablemente los últimos días de este mes, pero prefiero enfatizar la primera semana de diciembre. Okay. Probablemente el primer lunes. Tenemos planteado realizarlo en un auditorio del Colegio de Abogados, ¿verdad? Y la idea, ¿verdad?, es que todas las personas que tengan interés puedan contactarme, bien sea por las redes sociales, también por mi nombre, para generar la invitación, y también le vamos a generar una invitación a usted, don Jonathan, para que nos acompañe en el acto de presentación del libro. Y si lo considero bien, puedo poner a disposición mi número telefónico para que puedan enviar manifestaciones de interés, que también podrán observar, por ejemplo, desde las redes sociales, ubicándome con el nombre. Mi número, Tino Salas, en Facebook. Tino Salas Marksman. Ahí van a poder observar icónica foto del producto de mi mamá, ¿verdad? ¿Y a qué número lo pueden contactar, don Tino? Sería el 6008 ¿sí? 4246. ¿Otra vez? 6008 4246. Ok, perfecto. Y también canal abierto con candidaturas, supongo, para poder conocer y, si es necesario, implementar lo que se corresponda. Sin duda alguna, todo aquello que pueda ser para sumar, ¿verdad?, a la seguridad del país, al beneficio de las personas municipios, es de interés y de compromiso desde la visión de la criminología municipal lograr esa finalidad, que es empoderar a las personas municipios en la participación de las propuestas de políticas locales desde el conocimiento previamente establecido por la prevención, y que sea un medio suficiente para disminuir paulatinamente la presencia de las manifestaciones delictivas y desviadas, que sé que en algunos casos va a ser más rápido de lo que se espera, y otros, por supuesto, por la complejidad de los hechos y por la complejidad de las nuevas manifestaciones criminales, crimen organizado, economías, como lo dije anteriormente, emergentes, ilegales, ¿verdad?, entre otras. Es un desafío, pero existe toda la disposición
para poder contribuir en esos aspectos. A las personas que presenten interés de conocer un poco más de este ámbito de la criminología. 10:54, estamos llegando a la parte final del programa, don Tino. Muchísimas gracias. A usted las gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Gracias a todos los que han estado en sintonía, la 89.1 frecuencia modulada. Mañana Red Democrática, edición Costa Rica al Espejo con Víctor Borges. No se lo pierdan. Dios los bendiga.